De que dice, vos debías agradecerle a Camacho porque volviste. Si yo no le pedí permiso a nadie a luchar por este pueblo. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, ya están en eso. Ya están ellos pisando lo que van a pisar para que no surja el nuevo liderazgo. Y ahí hay un tema que debe ser, que en todo momento debe ser igual, digamos, o sinónimo si usted quiere. ¿Qué sinónimo? El que quiere servir tiene que saber. Total. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de Sydney Podcast. En esta oportunidad vamos a conversar con un personaje que es muy conocido en Santa Cruz y a nivel nacional. Tiene una gran trayectoria, siempre lo hemos visto haciendo diferentes análisis políticos, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. Vamos a conocer más allá del personaje político, de la figura pública. Él es Guido Nayar y es un gusto tenerlo acá con nosotros hoy día, doctor. El gusto es mío, muy contento de estar aquí y lógicamente muy entusiasmado por esta entrevista. Es algo totalmente diferente a lo que usted está acostumbrado. Siempre lo hemos visto en diferentes ambientes, además de dando su criterio político, su análisis. Vivimos en un país que es muy difícil, muy complicado, y hoy día queremos conocerlo más allá de la persona que vemos en la televisión. Bueno, encantado. Realmente creo de que las circunstancias hoy democráticas del país nos permiten sentarnos a conversar de muchos temas, ¿no? Doctor, ¿quién es Guido detrás de las cámaras? ¿Cuándo está en su casa? ¿Cuándo está tranquilo? ¿Cómo es? Bueno, yo soy una persona nacida y criada en todo lo que es la zona del Parque El Arenal en Santa Cruz. Tuve la suerte de criarme en un barrio, en la calle Aroma, entre el Celso Castell y Antonio Bacadíe. 651 es el número de la casa de mi madre y mi padre. Yo me crié ahí con mucha gente que llegó a tener mucho éxito en el deporte. Digamos, yo soy muy amigo de Tucho Antelo, por decir, que fue una estrella del fútbol boliviano e internacional. Mario Pinedo, Arturo García, la familia Aguirre, la familia Vega, los Fernández, gente que trascendió mucho y trasciende todavía en la vida deportiva de Santa Cruz y del país. Yo me crié en ese barrio, como éramos todos en ese tiempo. Yo digo la suerte porque había una cancha en la Asociación Cristiana de Jóvenes donde podíamos practicar el deporte y cultivar la amistad. Entonces fue una juventud muy sana. Una niñez de calle, como decimos. En la calle. Y yo que vivíamos a 5 cuadras de la plaza en ese tiempo, cuando éramos otros niños, no había loseta. Entonces, cada vez que se escondía la luna, había que parar el partido. Entonces, todavía vivimos ese pequeño tiempo de esa forma, digamos. El Parque El Arenal no tenía lo que tiene ahora. Cuando había tiempo de lluvia, el Parque El Arenal es una laguna de regulación de agua. Y cuando en ese tiempo se rebalsaba, bueno, llegaba hasta nuestras casas. Así sucedía. Bueno, era un pueblo todavía Santa Cruz. Entonces yo he vivido y he tenido la dicha de ver la transformación de Santa Cruz. Entonces yo soy un hombre de ahí, estudié en la Gabriel René Moreno, soy abogado de la Gabriel. Tuve un paso por el ejército boliviano, fui al colegio militar, quería ser como mi padre militar y las circunstancias no se dieron. Hay una historia ahí media complicada, hicimos un motín militar y de ahí terminamos lógicamente estudiando Derecho. Yo tengo 3 posgrados, me fui a la Argentina, hice 2 posgrados en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica Argentina. Y en el transcurso de eso me casé. Joven, muy joven. ¿A los cuántos años? A los 22 años ya estaba casado y con hijos. Entonces tengo mi hijo mayor que acaba de cumplir 41 años, no le gusta que diga, pero... Así. Ahí está, ya lo vendió al hijo. Y de ahí volví de allá y bueno, siempre estaba vinculado a la actividad política. Yo soy una persona que fundó la Juventud Adenista en todo el país. Organicé la Juventud Adenista, me tocó esa parte de la historia del partido que yo soy militante hasta el día de hoy.
Y tuve la dicha de tener una familia como mi padre y mi madre muy cercanos, digamos. Personas que siempre me apoyaron, con la figura de un abuelo, que por eso me llamo Guido. Mi abuelo era Guido Parada, y era un hombre político, un héroe de la guerra del Chaco. Y entonces yo tengo todo eso, primo hermano de Melchor Pinto Parada. Claro, entonces, lo tiene en la sangre. Ahí había todo, digamos, yo me crié en ese ambiente cívico-político, vamos a llamarlo. Y eso fue lo que en el tiempo marcó mi vida. Yo soy como cualquier otro camba de aquí, siempre querendón de Santa Cruz, metido con los intereses del departamento y criado, como le digo, en un barrio cercano al Mercado Los Pozos, ¿no? Yo he visto la transformación de todas esas cosas y siempre me han llevado a pensar de que eso que yo tuve y la niñez que yo tuve son elementos que realmente nos permitirían desarrollar un trabajo pensando en este progreso que todos queremos para Santa Cruz, ¿no? Entonces he tenido una vida muy, muy plagada de muchas cosas. Después han sucedido muchas otras más, digamos. Y al final de cuentas hoy, como usted me preguntaba, yo vivo por ahí por la Gobernación, donde es el edificio en la Omar Chávez. Y bueno, un día distinto, diferente, el venir a acompañarla aquí y poder contarle un poco de mi vida y de la experiencia que uno tiene, ¿no? Doctor, ¿qué recuerdo, hablando un poco de su historia, de su niñez? Algo que haya marcado a Guido Nayar en niño. Mire, eso le decía, yo viví y tuve la parte de construir en una generación muy particular, digamos. Mi generación es una generación, tanto en mi niñez, de la última etapa, digamos, que tuvo Santa Cruz, esa de pasar de ser un pueblito a ser una ciudad, digamos. Entonces, yo viví eso, digamos. Todos los días lo respiré eso, digamos, ¿no? Cuando todo el acontecimiento que fue cambiar las luminarias, digamos, que hacía CRE en ese tiempo, el ver pavimentar mi calle, digamos. Todas esas cosas fueron cambiando en el transcurso de mi niñez, digamos, ¿no? Entre los años 60 y 70 acá en Santa Cruz, todo eso que estoy hablando fue lo que sucedió. Llegó llegó la loseta, llegó la luz, se generó todo un proceso de cambio arquitectónico, se construyeron edificios, se volvió el centro de la ciudad, se activó, el comercio creció, todo se desarrolló, digamos. Entonces yo soy un testigo viviente, digamos, de todo ese proceso y lógicamente también en aquellos niños que conversábamos y jugábamos, también lo vi a muchos de ellos llegar lejísimos. Yo también jugué fútbol. Yo todavía sigo, pero jugué profesionalmente. Estuve en Oriente Petrolero y estuve en otros equipos jugando, digamos, ¿no? Soy arquero, digamos. Entonces, todo ese tema me marcó, digamos. Mi niñez fue, como le dije, una niñez muy sana, muy dedicada al deporte, muy alejada de los vicios, del alcohol, de todo eso, de la noche misma, digamos. Entonces, yo he tenido siempre en mi vida esa influencia hasta el día de hoy, ¿no? Doctor, ¿en qué etapa de su vida usted decide incursionar en la política, siendo Bolivia un país muy, muy complicado? Sí, mire, yo siempre escuché en mi casa, como le conté, mi padre no era político, mi padre era militar y más bien odiaba la política porque como él era oficial del ejército, cuando el MNR llegó al poder, a ellos los obligaban a jurar el MNR y mi padre no aceptó y se retiró del ejército. Entonces tenía yo de cerca una experiencia muy compleja, digamos, para el tema. Pero sí tenía un abuelo. Mi abuelo era un hombre que había sido político, que respiraba política, que había sido un hombre luchador por este pueblo, un hombre de la guerra del Chaco. Entonces, ahí tenía yo un ejemplo. Un referente. Entonces, cuando yo soy parte de ese motín militar el año 81 en el Colegio Militar, en el mes de abril, ¿no? Se genera este motín
un canal de televisión, ATV, hizo un reportaje que se llamaba Rebeldes con Causa. Eso se llamó el motín, digamos, en ese momento dado. Ya en otro momento le contaré eso. Pero terminé exiliado a los 18 años. Tuve que irme seis meses a Puerto Suárez, a Corumbá. En Corumbá pasé Puerto Suárez, entre Corumbá, Arroyo Concepción, todo hasta allá. Y ahí estuve 6 meses escondido hasta que cayó García Meza y volví en junio del año 1981. Entonces, ese año, curiosamente, las universidades estaban cerradas en el país. Por los golpes militares, por los gobiernos militares habían cerrado las universidades. Todo un caos. Entonces, cuando yo vuelvo, se reabren las universidades. El segundo semestre del año 81. Entonces, yo doy mi examen de grado, entro a la universidad, mi examen de ingreso, entro a la universidad. Y bueno, al momento que yo piso la universidad, habían 2 cosas que a mí no me gustaron. Si usted era de la derecha, como dicen ahora, estaban los falangistas. Y si usted era de la izquierda, iba por el FURA, que era un frente que tenía a la izquierda. Entonces se paraban a la entrada de la universidad, en el campo universitario, solo habían 2 rejas. Y cerraban una y se ponían acá a la entrada de la principal, en la Centenario, para que uno entre. Y ahí le decían, ¿usted va para la derecha o para la izquierda? Le preguntaban a uno. Entonces yo dije, por el medio, ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces se generó un problema de puñetes, como era en ese tiempo. Entonces, al final un grupo nos rebelamos a esa cosa y terminamos en poco tiempo después formando un frente universitario que se llamaba ARU, Acción Renovadora Universitaria. Ese fue el momento en que yo di ese paso, digamos. Y el primer cargo que tuve en esa cartera era secretario de deporte. Porque como yo jugaba fútbol, yo estaba en Oriente, entonces me pusieron a mí en ese cargo. De ahí ya desarrollé la carrera política de ese lugar. Entonces ya tuve la suerte de tener muchos cargos en el tiempo, de desempeñar muchos cargos, pero ese fue el inicio de la actividad política. Claro. Y ahí quiero tocar algo, por ejemplo, se habla mucho de la universidad y en especial de la Gabriel. Yo creo que muchos personajes políticos de aquella época iniciaron de ahí, ¿no? O sea, la Gabriel tiene ese concepto. Mi generación, todo, ¿no? Yo hablo de personas referentes, por decir que tenemos Carlos Hugo Molina, el doctor de Chazal, otro Juan Carlos Urenda, que son un poquito mayor que mí, digamos. Otto Richter, Miguel Ángel Fini, el doctor Coca. Bueno, hay hartos personajes que el doctor William Herrera. Puedo nombrar muchos abogados que han sido conocidos como también otros dirigentes, ¿no? Gary Prado. Todos somos de la misma tongada, como se dice. Y la universidad hizo un gran aporte. La Universidad Gabriel René Moredo ha sido el semillero de líderes cruceños, sin temor a equivocarme, por lo menos en mi generación. Y eso es lo que yo reclamo hoy día. Eso es lo que uno espera, que la universidad no solamente produzca buenos profesionales, sino también produzca líderes. Totalmente. Porque ese debe ser siempre el reto permanente, porque una sociedad democrática necesita líderes, gente al quien seguir, gente con ideas, con sueños, con visiones, que son realmente las que transforman. Porque en este país, en nuestro país, como usted lo señala muy bien, complicado y lleno de problemas, el único instrumento real que hay para cambiar las cosas es la política. No es las instituciones, no es nada de esa cosa. Solo cambia las cosas en este país la política. Si usted no está, por eso ese ejemplo que en todo momento he visto mucho en las redes, el ejemplo ese que dice, ¿y usted cómo la ve la política? No, la política es de ladrones. La política es de ladrones, corruptos. Sí, y es un concepto generalizado. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Por qué los jóvenes en la mayoría tienen ese concepto de que no, la política es cochina, para qué nos vamos a meter? Pero se necesitan generar nuevos líderes. ¿Cuál es su concepto? Parecería una contradicción, ¿no? Pero mire,
nosotros que hemos dedicado buena parte de nuestra vida a esto, hay dos conceptos que se plasman aquí. Uno, que nosotros tenemos la influencia de lo que fue el año 1958, que para recuerdo de la juventud, fue el año en que don Hernán, presidente del país, llevó adelante todo lo que fue la toma de Santa Cruz, ¿no? Y en esa toma, él, que era el MNRI, si usted quiere, termina lógicamente generando muertos, descuartizados, heridos, verdaderamente un terrible crimen, digamos, ¿no? Y por eso es que la familia de esa época, ¿qué hacen con sus hijos? Le dicen, ustedes no se meten a la política. Hay mucha gente que después del 58, los cruceños no se meten en la actividad política. Quizás la gente del MNR termina siendo referente. Eso vuelve a pasar hoy. Del año 2006 al 2025, que termina derrotado el MAS, ¿qué ha pasado? El mismo fenómeno. Entonces, al joven, usted le pregunta en Santa Cruz, ¿qué quiere ser? Él quiere ser empresario, quiere tener su propio negocio, emprendedor le llaman ahora, ¿no? Pero bueno, es empresario. Es empresario. Entonces quiere ganar. ¿Por qué? Porque la gente está pensando cómo se gana la vida. Y en Santa Cruz, la gente se gana la vida haciendo una actividad que le produzca dinero para vivir. En La Paz, en la sede de gobierno, ¿cómo se gana la vida la juventud? Buscando un empleo en el Estado. Así funciona. Son las visiones distintas de este país. Porque en la Paz respiran política todo, ¿no? Claro, estamos en el ambiente. La administración pública genera miles de cargos y ellos tienen el acceso a eso. En Santa Cruz, el joven tiene que buscársela, como decimos nosotros. Y para eso tiene que crear una actividad. Entonces, pero no está mirando la política, ¿no? La actividad política. Y encima aparecen algunos pseudo periodistas, para mí, y vienen a decir, no, ¿sabe qué? El que se mete en la política es para robar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, digamos! Si ese es un tema. Y aquí hay una vieja discusión. Es una discusión no de opinión, es una discusión filosófica, profunda, que hace al análisis de la naturaleza del ser humano y que hace fundamentalmente a la búsqueda del bienestar permanente. Y eso se refiere a que en el mundo se discutía, y hay muy importantes libros, de lo que era el profesional político. Eso es el tema del profesional político. ¿Qué significa eso? El hombre que se dedica 24/7 a llevar adelante los proyectos de la sociedad. El servicio público. Y ahí hay un tema que debe ser, que en todo momento debe ser igual, digamos, o sinónimo si usted quiere. ¿Qué sinónimo? El que quiere servir tiene que saber. Totalmente. Porque el que no sabe no puede servir. Entonces, esto es la lógica que nos pasó estos 20 años. Ponían a gente, mire, usted mire, ¿dónde mira uno los datos? Cuando usted mira la Constitución anterior es la Constitución del año 1967. Entonces, ¿qué decía la Constitución para requisitos de ser diputado y senador? Decía que para ser diputado 25 años mínimo, para ser senador 35. Entonces, hoy, en una lógica de jóvenes, son viejos eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene 20 años, el que tiene 22 es viejo para uno. Así funciona. Pero en una sociedad, 50 años no es nada en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Entonces, en la idea de nosotros, sí, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros tenemos un sistema de cámara bicameral. Bicameral, ¿qué significa? Que tenemos 2 cámaras de diputados y senadores. Y se sobreentiende que las cámaras de senadores, que son menos siempre, están para controlar la locura de los diputados que son jóvenes. Entonces, hay una de las cámaras que controla la otra, que fundamentalmente revisa, que tiene mucha más, vamos a decir, mucha más paciencia para ver las cosas, analiza más. Entonces, este sistema bicameral de contrapesos, el MAS viene y le pone 18 años para ser diputado y 18 años para ser senador. La desnaturaliza y dice, ¿sabe qué? En este país todos tienen derecho.
No se necesita tener título para ser senador, no se necesita tener título para ser presidente. Si uno es analfabeto, mala suerte que verdaderamente no tuvo oportunidad. Estas cosas son las que devalúan fundamentalmente la política. Claro, bajo su criterio, la persona necesita profesionalizarse y formarse para poder asumir Exacto, las posiciones de liderazgo, ¿no? Por eso uno debe formarse. Uno debe capacitarse permanentemente. Entonces, si uno no se capacita, si uno no se forma, yo siempre pongo el ejemplo del garzón de un restaurante, el mesero. ¿Qué pasa con un mesero? El mesero es la clave del restaurante, no solamente el cocinero, sino el mesero. Porque si el mesero no sabe el menú, ¿cómo le va a ofrecer a usted lo que hay en ese restaurante? Imagínese, usted se sienta y el mesero viene y usted le dice, ¿y qué hay para comer ahora? No sé. Bueno, se acabó el negocio. Pues. Entonces, y si el mesero no sabe agarrar la charola, le tumba todas las cosas encima. Entonces yo siempre digo, el ejemplo del mesero es el mejor. Para servir hay que saber el menú, hay que conocerlo, detalles, decir, ¿cómo es ese picante gallina? ¿Tiene lengua? ¿No tiene micto? No. Esas cosas son las que marcan también en la vida pública. La persona debe tener una formación para tener criterio propio, para afrontar las decisiones. ¿Por qué? Porque en estas cosas los liderazgos se marcan de esa forma. Entonces, es también un reto de uno la superación. Es también uno el ir educándose, formándose, actualizándose, también debe marcar ese hecho. Y por eso el hecho es de decir, no es que yo soy político porque no tengo otra. No, eso no. No te va a ir bien, pues. Eso no te va a ir bien. Entonces, esa es la lógica. La gente se mete, ¿no? Y uno escucha, porque yo a esas personas que yo hago referencia, yo me acuerdo que hace unos años, ese mismo periodista que yo hablo ahorita decía, la radio es lo peor. No existe, la radio no sirve para nada. Y ahorita tiene radio, digo, ¡qué bárbaro! Digamos. Y antes, claro, él estaba en un canal, decía, ahora dice que la gente entra a la política a robar. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pues? Si lo que debemos hacer nosotros es incentivar que las nuevas generaciones se metan a la política, pero las nuevas generaciones no se van a meter a la política diciendo, que se vayan los viejos, ya yo soy joven y entro. Eso no funciona así. Hay que ganárselo el sitio. Hay que generar propuestas, hay que generar proyectos. No es nomás, hay que ir a convencer a la gente o pensar que porque vos decís que yo soy viejo y vos sos joven, va a terminar siendo, no funciona así la vida. Porque al momento cuando la gente va a votar, vota por otro. Porque así funciona la vida democrática en este país y en todos los países del mundo. Yo me acuerdo, yo no soy un admirador de Perón, que fue el presidente argentino, pero en algún momento tuvo algún problema y el tipo salió a un balcón en Buenos Aires hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, y dijo, no se hace juventud tirando un viejo por el balcón todos los días. ¿Cómo sería la presión, digamos, que el hombre salió a decir eso? Claro. Entonces, son elementos que deben establecerse. Yo que he sido dirigente nacional de un partido de la juventud, no solamente nacional, internacional, mucho tiempo, uno sabe que en estos temas, digamos, uno debe buscar el mecanismo que la gente joven participa. ¿Por qué? Porque la gente joven se acobarda rápido, porque siente de que no está al ritmo que él quiere. Y en la política hay que tener un poco de paciencia, porque no todo sale de la noche a la mañana. No pueden aparecer por un tipo de 18 años y ser candidato a todo. Eso no existe. Eso no existe. Va a tener que hacer y ojalá recuperemos la carrera política. Ojalá ¿por qué hace uno una carrera? Porque uno va ganando experiencia, uno va conociendo a la gente, uno va actuando en presión. Todo esto es lo que cambia a uno. Doctor, muy interesante su criterio y creo que en realidad ambas van de la mano, tanto la experiencia como la renovación, como usted lo dice. Volvamos un poco a lo nuestro. Usted es una persona con mucha trayectoria, ha pasado muchos desafíos en su vida, estuvo bastante tiempo en otro país. ¿Cuál ha sido lo más duro de toda esa trayectoria de su vida, doctor? Bueno, de lo que usted nunca ha hablado. Bueno, en realidad yo nunca he hablado de los momentos que pasé en el exilio. Nunca he dicho nada. Y quizás eso me lleva ante la opinión pública a decir, este se fue, tuvo un exilio dorado.
¿no? Eso dice la gente, ¿no? Porque al final no saben, ¿no? Yo sufro, digamos, permanentemente algunos ataques en las redes por el tema de que dice, vos debías agradecerle a Camacho porque volviste. Si yo no le pedí permiso a nadie a luchar por este pueblo. Y Camacho apareció el 2019. Y nosotros veníamos peleando con Evo el 97. Entonces, ¿a quién le voy a pedir permiso yo? Si no había quien nos ayude en ese tiempo. ¿Qué sintió usted en ese momento? Mire, lo peor que uno puede sentir es el abandono. No hay cosa más dramática que sentirse abandonado. Mire, yo salí un día de Santa Cruz, un domingo me acuerdo, el 17 de enero del 2010. Debía tomar un vuelo que salía a las 5 de la mañana, Santa Cruz, Asunción, en avión de Aerosur en ese tiempo. Yo fui al aeropuerto ese domingo y el avión salió a las 11 de la mañana por un pequeño retraso, ¿no? Me fui a Asunción, llegué allá con una maletita, un pantalón y una camisa. Nada más. Iba por un ratito. Y tardé 10 años en volver. Wow. Entonces, lo peor es cuando a uno le dicen, usted no puede volver a su país. Si usted vuelve, le meten preso a su madre y le meten preso a su hijo. Usted decide, aquí están los mandamientos. Usted decide qué hace. Vea qué hace y se puede ir donde usted quiera. Claro, le tocaron la parte más. Así es, esa fue la presión. Realmente fue dramático sentirse abandonado. Primero uno parece que contrae una suerte de alguna enfermedad, porque toda la gente que a uno lo conoce no lo saluda. Entonces, se pierde todo, ¿no? Entonces yo caminaba por Asunción y gente muy amiga miraba para otro lado, digamos. Miraba para el techo. Entonces, ¿yo quién era? Guido Nayer era el primer vicepresidente del Comité Cívico y presidente de los Ganaderos de Bolivia. Eso era yo. Entonces, pero la gente, lógicamente, con el temor de que le pase algo. Al final el gobierno tenía 20 senadores, tenía Evo en ese momento, y 80 diputados. Podía hacer lo que le daba la gana. No había quien pueda. No, entonces no había nadie que se le pare, que haga un paro. No existía eso. Le metían bala, pues. Entonces las cosas eran así de dramáticas. Y había varios muertos, pues. Entonces nosotros hicimos una lucha por la tierra. Y entonces por esa cosa nos persiguieron. Por esa cosa nos enjuiciaron de todo lo que le dio la gana y a nuestra familia, no solamente a uno, que eso es lo más doloroso. Entonces, cuando a mí me tocó que el presidente Lugo del Paraguay me llame a mí, me siente, ahí yo estaba en Asunción, me llamó el presidente y me dijo, ¿sabe qué, Guido? Tiene 5 días para irse del Paraguay. Porque yo soy muy amigo de Hugo Chávez. Y esto no lo contaba a nadie. Muy amigo de Chávez y tiene 5 días. Si no se va en 5 días, nosotros lo vamos a meter preso. Y me va a decir, ¿por qué? Porque el tema de la política es así. No es que usted está enjuiciado por algo, no. Entonces me fui y terminé viviendo 10 años en Honduras, en Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Entonces era un tema complicadísimo, ganarse la vida, ver de qué vivir. Todo este tema fue un tema dramático, digamos, de día a día. Uno entra en varias crisis, digamos, ¿no? En varias crisis de nervios, crisis de todo. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va? De la noche a la mañana usted andaba en su movilidad, tenía su casa, todo, y de rato ahí le dicen que usted no tiene nada. Nada. ¿No? Y encima usted ni papeles tiene. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Es muy difícil pensar en un futuro, pensar en un mañana. Lo que uno hace en ese momento es pensar en qué va a ir sorteando día a día. Y a veces hasta el momento de cómo va sorteando las horas. Porque uno no sabe, digamos, si se va a quedar ahí, se va a ir a otro lado, va a venir de acá, qué va a pasar en el aeropuerto, lo van a detener, no lo van a detener. Todo esto es lo que uno vive permanentemente. Doctor, ahora, por ejemplo, que usted cuenta un poco, porque es verdad que muy poco cuenta de su vida privada. Nosotros hemos hecho una investigación y totalmente no hay nada de usted, de lo privado. Hay comentarios en las redes que muchas veces lo hacen de forma dañina y, como usted dice, no saben la vivencia o lo que pasó esos 10 años fuera del país. Ha sido muy duro.
han sido momentos de crisis, pero lo importante es que cómo usted salió adelante a pesar de esos golpes duros de la vida, a pesar de estar distanciado de sus hijos, que me imagino yo que es muy duro. Es terrible porque el tema esencial de todo esto es, mire, así es. Todo me pasó cuando yo había dejado la actividad política. Ya yo no hacía política. El último cargo que yo tuve público terminó el 2005, en enero del 2005. Yo era concejal de Santa Cruz. Poca gente se acuerda de eso. Yo fui tres años presidente del consejo y 2 años concejal. Fue 5 años. Y resulta que el 2005 terminó y de ahí hice una vida institucional. Que sí, a mí me persiguieron y me decían que me perseguían porque yo era ministro. 10 años habían pasado que yo había sido ministro. Ya digamos, la Constitución de antes decía que si usted pasaban 6 años no lo podían procesar por nada. Claro. Eso decía la Constitución. Entonces Evo se inventó eso de la ley Quiroga, Santa Cruz y otras leyes y decían que no había prescripción. No, pero es de ahí para adelante, pues la ley no es para atrás la ley. La ley es para salvo cuando favorece al reo y favorece al trabajador, él es retroactiva. Para adelante siempre la ley, y peor una constitución, es para adelante, es para lo venidero. Entonces aquí se generó ese hecho, ¿no? Yo ya estaba dedicado a la actividad privada, yo era dirigente ganadero, yo era dirigente cívico, nada que ver con la actividad política. Entonces cuando me llevaron al exilio, todo aquí se inventaron un montón de cosas viejas, ¿no? Yo a veces me toca a mí que por ahí alguien me dice, que vos te llenaste de plata cuando fuiste ministro, o vos no me querías y me sacabas la lengua cuando vos eras ministro. Entonces, qué bárbaro, digamos. Son cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Y encima, esa persona que dice ni me conoce siquiera, no sabe absolutamente nada de mí, ¿no? La mayoría de ellos. Hoy sí alguna me conoce cuando digo, ¿y vos de qué promoción eras? Tal. ¿Y vos sabías de cuál soy yo? No sé. Gente que es de mi generación, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad a uno le van poniendo mote, le van poniendo situaciones de todo tipo para tratar de etiquetarlo, digamos, en la vida. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hacemos los humanos? Y ese es un problema no solamente de Santa Cruz, sino de todas partes. No nos gusta que el otro haya logrado sobrevivir y sobresalir. No le gusta a la gente eso. A muchos no les gusta. Somos envidiosos, pues. Entonces, la gente toma entonces dice, nos fuimos al exilio. No, era dorado ese exilio. Vivía allá, tenía una casanga, ganaba harta plata. Así la gente quiere disminuir, quiere ridiculizar las cosas que pasó, el sufrimiento. No, yo soy más macho porque me pasó esto. No es así, digamos. Los momentos y quizás los contextos son los que marcan esencialmente en uno. Yo siempre digo, y por eso usted va a ver muy poco de mí de la vida personal, porque yo estoy seguro que a la gente le importa muy poco eso, ¿no? A la gente en la vida pública y en la vida política, a la gente le importa si usted sufrió o no sufrió un pepino, ¿no? Así funciona. A la gente le preocupa que a usted le vaya, sí, mal, el que es tu enemigo, el que es tu adversario o el que está compitiendo con vos. Esas cosas somos así. Por eso yo siempre pienso de que uno debe buscar declaraciones, fijar líneas que marquen fundamentalmente los propósitos. Porque al final, si usted no hace algo por cambiar la realidad en que vivimos y mejorar, que es lo que todos queremos, vivir mejor, entendernos mejor, pensar mejor, porque al final la vida es un tiempo. No es más que un tiempo. Cuando uno entiende que la vida es un tiempo y que uno es dueño de ese tiempo y cómo lo administra, marca la diferencia. No marca la diferencia. Yo soy una persona que me quedo satisfecho cuando yo sirvo. A mí me gusta servir. Entonces, yo descubrí ese tema, yo tengo vocación de servicio. A mí me gusta ayudar y me gusta estar en las cosas. Y eso es lo que uno tiene en la vida, la satisfacción. De repente yo llego a mi cama y me echo y me pongo a pensar eso y estoy contento porque fui útil, ¿no? A otra gente le gustará otra cosa, que lo aplaudan, el éxito. Pero claro, en esta sociedad de nosotros todo lo monetizan, ¿no? Todos creen que es dinero, todos creen que es... Y eso no debe ser. Y nosotros el día que aceptemos eso, ya no tenemos la posibilidad de hablar de valores, de hablar de muchas otras cosas, de la fe que tiene cada uno y necesita cada uno,
para cambiar su destino, para cambiar el destino de mucha gente, ¿no? Así es, doctor. Y justamente, como usted dice, podría estar en su casa tranquilo o en el campo tranquilo, pero sigue con esa inquietud de aportar a Santa Cruz a pesar de todo lo que ha vivido. Bueno, porque al final de cuentas, si uno acumuló tanta experiencia, lo ideal sería traspasarla, ¿no? Qué egoísta uno meterla, digamos, y llevársela para la eternidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, en mi opinión, yo lo siento muy egoísta, lo siento muy mezquino. Yo soy de las personas que creen que uno debe compartir lo que uno ha vivido para que otros no lo sufran. Porque hay cosas que uno no quiere ni para su enemigo que le pase, ¿ah? De verdad, porque yo he vivido muchas etapas de la vida. Como le digo, a los 18 años me exilió García Meza, cuando yo era jovencito, digamos, y después me exiliaron cuando yo tenía 40 y algo años, digamos. Entonces uno dice, mire, yo ya no pensaba. ¿Por qué? Porque ya había pasado 20 y tantos años en la vida pública, había sido cargos de todo tipo, y resulta que cuando yo dejo la política me exilian. Entonces yo digo, qué bárbaro, cómo es la vida, ¿no? Entonces, usted ve, las mezquindades humanas siempre existen, ¿no? A mí, yo lamentablemente siempre, cuando se combina el hambre con las ganas de comer, es destrucción perfecta, digamos, así pasa. Entonces, yo tuve ese tema, ¿no? Claro. Doctor, usted tiene hijos hombres. 3. ¿Cómo es su relación con ellos? A ver, yo siempre tuve el incentivo de mi padre de decir, ¿sabe qué? Si me vas a traer un hijo, tráeme un hijo hombre. Me decía mi padre, y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué sos tan machista? No, no es machista. Es que si no traes un hombre vamos a perder el apellido. No somos muchos nosotros los Nayer. Y mi padre tuvo como, si haya estado vivo, haya conocido los últimos 2 nietos que nacieron, pero tenía como 13 nietos hombres. Todos nacieron hombres. De mis hijos, de mis hermanos, sus hijos, de mis hermanos y de mi hermana, somos 4 nosotros, terminamos teniendo puro hijo hombre, 4, 3, hombre todos. Y últimamente nacieron un par de gemelos que ya no lo conoció mi papá, y nació una niña. Quiere decir, mi padre tuvo, ¿no?, sin que ya exista él, una niña nieta que se llama Fara. Entonces, mire cómo entonces nosotros éramos de esa forma, digamos, ¿me entiende? Así, y entonces yo tuve la posibilidad de tener una relación con mi padre. Era militar y era de otra época, ¿no? En ese tiempo los besos y los abrazos no eran el pan nuestro de cada día, digamos, ¿no? Aunque el respeto sí, ellos eran muy respetuosos con uno. Entonces mi padre era un tipo que en el tiempo se volvió más afectivo, ¿no? Y entonces yo era un hombre, yo admiraba mucho a mi padre porque yo nunca vi un hombre como era mi padre, un tipo, tenía miedo a nada, de verdad sí. Y una vez cuando él cumplió 60 años, tuvimos un incidente y yo lo vi que él se preocupó, entonces le acerqué y le dije, oye papá, ¿qué pasó? Decibo que por primera vez en mi vida sentí un miedo. Entonces era una cosa que me dejó impresionado, digamos. Y en la relación que él tenía con nosotros, uno tiene que mejorar, pues. Entonces yo cuando tuve la oportunidad y Dios me dio la oportunidad de ser padre, entonces yo tuve fundamentalmente siempre el tema de buscar ser cercano a mi hijo. Más amigo. Yo no sé si uno puede ser amigo con su hijo, digamos, ¿no? Uno debe buscar una comunicación fluida, porque al final es su hijo de uno, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber un marco siempre y una distancia en el concepto de padre e hijo, digamos. Pero buscar que la comunicación sea lo más fluida posible, de que ellos tengan la libertad de expresar lo que ellos piensan, lo que ellos quieran. Y yo tengo 3 hijos que me siento muy orgulloso de ellos como todo padre, y además que los logré en gran medida direccionar y ellos hicieron el resto para convertirnos en una sociedad, una empresa familiar. Entonces tengo una gran relación con mi hijo, una gran relación. Son personas muy allegadas a mí, de su opinión e influencia en mí, lógicamente. Y ellos son muy respetuosos de eso, digamos. Ellos saben de eso y creo que han madurado lo suficiente para tener. Entonces, somos muy unidos, somos un equipo, como yo siempre le decía de niño, ¿no?
Yo manejo mucho el concepto de equipo. Yo creo que el equipo en la vida es muy importante, que uno se sienta parte del andamiaje, ¿no? Es que cuando uno se sienta parte de algo, ¿por qué usted hincha de un equipo de fútbol? O de algo, hincha de algo, porque quiere ser parte, por sentirse parte. Entonces, no, los orientistas quieren sentirse parte, que le ganan a los luministas se sienten que le ganan a los orientistas. Sentirme parte, soy parte. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en este concepto de liderazgo, ¿no? Entonces uno intenta, lógicamente, construir un equipo. Puede ser que lo logre o no. Yo, en este caso, siento que cada día avanzamos más, ¿no? Desarrollamos más potencialidades y cosas, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ya son mayores, tan grandes ya, los muchachos, pero muy, muy contentos de verlo a lo que ellos dedican. Lamentablemente, hay un tema pendiente, ¿no? Ni uno de ellos se ha metido a la política, digamos. No se ha metido ni uno. Y no los veo con mucha gana, digamos. Yo creo que ellos tienen condiciones, pero no tienen ganas de... También pasa porque como ellos han vivido, ¿no? Conocen todo lo que usted ha pasado, tal vez como que... ¿Sabe qué es lo que más yo siento? Que ellos a veces tienen un tema de que han visto la ingratitud de mucha gente, ¿no? De ingratitud de gente que era tan allegada a mí, que se perdió, que no volvió a aparecer, y cuando estábamos, ni siquiera lo saludaban. Entonces, todo eso la gente lo asimila, pues, ¿no? Entonces, porque eso tiene, como ellos, quizás el mayor de mis hijos ha vivido, porque era más grande y tenía más años, los otros eran muy niños cuando yo fui ministro, cuando yo fui cosas, porque eran niños, digamos. Pero el más grande vivió toda esa etapa, digamos, ¿no? De que todo el mundo se te acerca, porque así es el poder, pues, ¿no? Todo el mundo se te acerca, todo el mundo te saluda, todo el mundo esto. Y cuando vos estás en la oposición, allá abajo, ya son muy pocos los que sucede eso, ¿no? Entonces, esa es una realidad, y a ellos les tocó vivir la etapa del exilio, de todas esas cosas, ver, analizar, sufrir, porque todo el mundo sufre, pues. Todo el mundo sufre. Entonces, pareciera de que eso... Y que hace muy poco tiempo, pues, que se iban a animar si el gobierno del MAS, pues, los persiguió, les hizo de todo. Entonces, medio ellos se movían, y aparecía la policía, había algo que marcaba la cosa, ¿no? Entonces, muy difícil. Doctor, la verdad es que muchas gracias por estar acá, por poder compartir un poco de su historia, su vivencia, abrir su corazón, contarnos cosas muy íntimas, y poder llegar a toda la gente que ve el podcast. Para finalizar, quiero hacerle una pregunta que creo que todos los cruceños y los bolivianos estamos ahorita con el tema de las subnacionales. ¿Qué cree usted que vaya a pasar y qué mensaje le da a toda la ciudadanía? Mire, yo en vez de pensar qué va a pasar, yo estoy pensando qué podemos hacer que pase. Digamos, esa es mi idea. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que aprovechar las subnacionales para armar proyectos regionales que el año 2030 peleen la presidencia de la República, ¿no? Esa es la idea que yo tengo. Yo creo que debemos unirnos y debemos tratar de unirnos la mayoría, ¿no? Yo creo que es momento de que nosotros tengamos la capacidad de levantar la cabeza y mirar un poco, mirar al 2030. Porque en este momento ya nosotros tenemos personas que están trabajando en ese aspecto. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, ya están en eso. Ya están ellos pisando lo que van a pisar para que no surjan nuevos liderazgos. Yo lo siento así, ¿no? Lo siento así, lo digo. Yo lo siento así porque ya ellos creo que han sido 6 o 7 veces candidatos a presidente. No necesitamos que sean más candidatos, pero están haciendo partido, haciendo todo para buscar perpetuarse ahí, y van a usar a los jóvenes para ponerlos de candidatos. Yo siento, digamos, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Velasco, que Tuto lo ha impuesto, digamos, ¿no? A mí me parece malísimo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aceptar que nos imponga desde la sede de gobierno nuestros candidatos, pues. Eso, ¿sabe qué? Eso es cavernario, pues, y eso pasó hace mucho tiempo. Es como si yo vaya yo sea candidato aquí y vaya a querer poner un candidato a alcalde en San Ignacio, o quiera poner un candidato en San José o en Valle Grande. No puede. Eso lo tiene que decir la gente allá. Ya pasamos esos temas. Entonces, ese es un tema que yo lo dejo claro.
Como también esto otro de que han aparecido, o el mismo gobernador de nosotros, digamos, esté diciendo que me levante el brazo el presidente, ¿no? Ya yo estoy con él un poco más y se cuelga encima del presidente. Esas cosas son verdaderamente, para mí me parecen fuera de todo contexto, digamos. Yo creo de que uno debe ganarse un sitio por su liderazgo, por su visión, por su compromiso, por su propuesta de ese tipo. Y debemos aprovecharlo aprovechemos este tiempo para construir ese proyecto, que el día de mañana nos lleve a otro puerto. Yo creo que ya se agotó todos estos otros políticos que tuvieron cientos de oportunidades, ya se agotó, ¿no? Esos también tienen hartos en las redes que le dicen de todo a uno. No importa, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía ese viejo político, pero muy, muy capaz, ¿no? Muy capaz, que era Churchill, ¿no? Ese líder inglés. Siempre decía, el político debe tener cuero de oso. Por eso, ¿no? Para las cosas que le dicen, pues. Para aguantar, porque hay que resistir. Para aguantar la presión y generar realmente un momento entre nosotros. Creo que tenemos tiempo todavía de concertación entre la mayoría y de generar, lógicamente, proyectos, incorporar jóvenes, abrir la tranquera, abrir las puertas de par en par para hacer que los jóvenes como usted, como mucha gente, venga y se incorpore a la vida pública. Pero no como usarlo, digamos, sino darle el sitio, darle la oportunidad, por lo menos en las concejalías, en las alcaldías, en las concejalías, sobre todo en la asamblea misma, deben ir gente joven. Gente joven no son 20 años, 18, gente joven son gente de 40, gente que tiene 30 años, que tiene muchos años por delante y tiene todo de aprender. Yo creo que la gente de 18 años, como dice la Constitución, están en la etapa de formarse. Uno se forma hasta los 23, 25, por ahí uno le cuesta un poquito más, 26, digamos, pero ese es el tiempo para formarse, para tomar conocimiento, para conocer, para adecuarse a los tiempos, digamos. De ahí para adelante ya uno puede desarrollar un trabajo de servicio fundamentalmente orientado ya sea a la vocación regional, a la vocación nacional, y empezar esa carrera que el día de mañana nos permita a todos que aparezca alguien que, como pasó en los Estados Unidos, justifique todo lo que hagamos porque inventó la luz, por decir. ¿No? Esa cosa, mira, ese que inventó, claro, nosotros tenemos la luz, pero imagínense lo que significó que aparezca alguien que inventó la luz o que invente la corriente. Con eso pagamos todo ya, ¿no? Porque va a cambiar nuestra vida. Y eso es lo que uno busca, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales.